mismo título ya apunta, está configurado a base de una serie de obsesiones mías personales en torno al mundo de la gastronomía y al mundo de la tecnología, ¿no? Por eso la palabra gastronauta, que nos recuerda un poquito a astronauta, pero a lo gastronómico, por dos razones. Una, porque son las dos cosas que más me aterran en este momento a nivel social, ¿no? Digamos, cada persona nos encontramos en un momento sociocultural determinado y a mí me ha tocado vivir en y para mí el hecho de que la gastronomía tenga tanta presencia y que la tecnología también, pues me ha dado pie a realizar los cuadros. No obstante, esto no es más que el concepto con el que decía Hitchcock, ¿no? No es más que el MacGuffin que da pie a transmitir a través del fenómeno plástico, ¿no? En este caso de la pintura y de lo que es la dinámica del color, teniendo en cuenta los factores color, atmósfera, luz, que en realidad son los que al final, sin darnos cuenta, están transmitiendo. Siempre mezclo lo cotidiano y lo mítico, es una tendencia que llevo en mi propia manera de ser. Y aquí no podemos perder de vista, porque hay varios cuadros sobre ruinas en la exposición, que es un concepto que me resultó muy interesante, que es de Marc Augé, que es el concepto del tiempo en ruinas, ¿no? Augé nos habla de los no lugares, los aeropuertos, como si estuviésemos en tránsito, ¿no? Entonces esa vida en tránsito es lo que conduce a que nuestra vida sea una constante ruina. Es decir, lo que hemos hecho hoy ya es una ruina para mañana, ¿no? Característica de la modernidad, llámale como quieras, líquida, hipermodernidad, frente a la modernidad del siglo XX, ¿no? La que se iluminaba con la bombilla de Edison, o lo ordinario con lo sublime, pues aquí tendríamos lo ordinario, que es el desayuno, quiero decir, porque en una época desayunaba más croissants y pinté croissants, pero es que hoy por hoy no sé por qué llegan magdalenas a mi vida y entonces he tendido un poco más a pintar magdalenas. Lo que no quita que esto se mezcle con toda una reflexión filosófica y sociológica de una persona de la altura de Augé, ¿no? Entonces sí, es un poco en busca del tiempo perdido, porque yo vivo en una vorágine, yo no me atrevo a hablar por los demás, me siento que vivo en una vorágine, que esto va muy rápido y que me están robando lo que yo más precio, mi tesoro más preciado, ¿no? Que es el tiempo. De una manera natural, en mis cuadros, yo veo reflejado, yo cuando los pinto lo veo, no me pongo a pintar un cuadro y digo, voy a hacer un cuadro a la manera de Friedrich, o voy a pintar un cuadro como un fotograma de una película de Ridley Scott. Pero sí que es evidente que yo cuando los pinto veo que determinados referentes están ahí, están mis influencias, las que he mamado de una manera inconsciente, sobre todo en la época de conformación de mi carácter, que es la infancia y la adolescencia. Y entonces, por ejemplo, aquí vemos una pequeña muestra y sí que se pueden ver pues, referencias a... Yo creo que todas tienen un carácter muy romántico, aunque en estos 4 cuadros, por ejemplo, sí que vemos 4 referentes muy diferentes, ¿no? Para mí el primero me sugiere mucho a Friedrich, el segundo me sugiere a Alien, el octavo pasajero, el tercero me remite directamente a Dalí, y aunque también hay algo del Bosco, que quizás que es la influencia de Dalí, ¿vale? Y el último es evidente que es un poco la referencia la influencia de Star Wars, ¿no? Así como la serie anterior, de esos cuadritos con un toque más romántico, que busco, de hecho, que el espectador los disfrute desde una ironía pero fina, brumosa, tierna. Aquí sí que pongo un poquito más de mala leche, ¿no? Porque es ese punto, yo decía, del exceso de la gastronomía, pues a mí me pone de los nervios que
que pretenda, que el mundo de la cocina pretenda usurpar, ¿no?, todas las facetas del ser humano. El primero que se encuentra con la sombra es un homenaje a Jung, y yo creo que la sombra de este tiempo para mí es sin duda alguna la tecnología. Y insisto, es el exceso de tecnología. Me gusta clarificarlo. A mí me parece fabuloso el avance tecnológico, pero es que encuentro que el ser humano está un poco flipado, ¿no?, con eso, con el mundo máquina. El segundo es un poco una plasmación plástica de lo que Ulrich Beck denomina categorías zombies, que son conceptos que usamos, pero que ya no tienen el valor que tenían, ¿no? Pues por ejemplo, a lo mejor la palabra libertad, creo que nombra Ulrich Beck, o democracia. Es como, dice, son palabras que usamos, pero son conceptos zombies, muertos vivientes. Entonces yo creo que un poquito el mundo de la academia, pues desde el momento que yo para pintar las togas me meto en Google y el primero que me sale es Ferran Adrià con una toga, yo sinceramente algo falla. Esta pieza tal vez sea la que da mucha coherencia a la exposición, y es la que refleja un poquito se puede observar en ella muy bien mi concepción de la pintura, ¿no? Esa que en mi caso responde a que se den las tres partes que yo creo que cualquier persona tenemos, ¿no?, que es intelecto, emoción y cuerpo. Emoción, porque yo he vivido este momento, he viajado en esa cabina y para mí fue un momento muy emocionante por circunstancias que no vienen al caso. Cuerpo, porque mi interés es meterme entre los recursos plásticos al espectador dentro del cuadro, es decir, el espectador ha de volar en cabina también, y para eso me valgo de ese contraste de la perspectiva, el contraste tan agresivo de los colores y esa ligera inclinación del avión. Y por otra parte, el intelecto, que es un poco el concepto que lleva toda la exposición, ¿no? Es la idea como que viajamos, la vida es como un viaje. Y en este caso yo me siento como que viajo en un avión de low cost, siento que me estoy perdiendo lo mejor y sobre todo el tiempo, como he dicho antes. Y es una imagen se titula Preparados para el impacto, que es la máxima que da un comandante cuando va a haber un accidente, y refleja el mundo como yo lo veo, el mundo contemporáneo como yo lo veo. Yo creo que es un avión que está cayendo, o sea, que los pilotado por cocineros, es decir, que es evidente que el impacto va a darse, y donde no pasa nada. Y yo lo que pasa es que me deleito en esa decadencia, como un pintor romántico, es decir, que se deleita en las ruinas y en las tormentas. Pues yo me deleito en la catástrofe, que es algo que Baudelaire ya decía en los años 80, que decía, alguien debería de hacer, decía, una tesis o un estudio sobre las películas de catástrofe.